te aguarde la rival. Oh, 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 oh. Quiero adorarte en espíritu y verdad, que mi oración esté llena de sinceridad, que no suene a falso el sonido de mi voz. Quiero ser verdadero. Quiero adorarte en espíritu y verdad, que mi oración esté llena de sinceridad, que no suene a falso el sonido de mi voz. Quiero ser verdadero. Y en mis palabras y en mis hechos y en mi oración y en mis sentimientos y en mi vivir en ti, quiero ser verdadero. Y en mis palabras y en mis hechos y en mi oración y en mis sentimientos y en mi vivir en ti, quiero ser verdadero. Quiero adorarte en espíritu y verdad, que mi oración esté llena de sinceridad, que no suene a falso el sonido de mi voz. Quiero ser verdadero. Quiero adorarte en espíritu y verdad, que mi oración esté llena de sinceridad, que no suene a falso el sonido de mi voz. Quiero ser verdadero. Y en mis palabras y en mis hechos y en mi oración y en mis sentimientos y en mi vivir en ti, quiero ser verdadero. Y en mis palabras y en mis hechos y en mi oración y en mis sentimientos y en mi vivir en ti, quiero ser verdadero. Quiero ser verdadero. Vamos a comenzar a hablar de cómo tenemos que enfrentar, el mensaje de hoy es cómo tenemos que enfrentar las situaciones difíciles que se presentan en nuestra vida. Y para comenzar con el mensaje, vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 10. Y dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde,
y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Es palabra del Señor, palabra de Dios en esta tarde. ¿Y qué estamos viendo en esta tarde? ¿Qué es lo que nos está diciendo el versículo? Nos describe dos tipos de árboles, que son figura de dos clases de personas, o dos ejemplos de cómo las personas enfrentan las situaciones. Estamos hablando de un contexto de desierto. ¿Cómo enfrentan las personas los desiertos, las situaciones, las circunstancias, la crisis? ¿Cómo enfrentan los creyentes, los hijos de Dios, el desierto? Y pone de ejemplo una retama, un arbusto lleno de ramas y espinas que crece en el desierto, pero no tiene hojas. El profeta compara al varón que confía en el hombre con esta retama, un arbusto seco, lleno de espinos, con muchas ramas. Aparenta tener muchas ramas, pero no tiene hojas. El otro ejemplo que pone el profeta es el árbol frondoso, que tiene abundantes ramas, pero tiene hojas. Es un árbol frondoso, o sea, tiene una copa tupida, porque este va a dar fruto. O sea que vemos en el escenario de este versículo, vemos dos personas. Una persona, un arbusto seco y un arbusto frondoso. El cuadro descrito acá por el profeta nos está graficando dos maneras de vivir, dos posturas bien distintas, que se contrastan claramente de cómo se enfrentan los problemas. Los árboles representan dos posturas, dar fruto o secarse. No hay punto medio. O damos fruto o nos secamos. Esto es lo que nos está graficando enfáticamente la palabra de Dios. O estamos en la palabra, estamos en las promesas cimentados, plantados en las promesas, o estamos secos. Independientemente del tiempo que estemos viviendo actualmente, nos está diciendo la palabra de Dios, claramente nos está graficando esto. ¿Y por qué es tan importante esto que nos dice la palabra de Dios a través del profeta? ¿Por qué es tan importante la postura, la posición que nosotros tenemos como hijos de Dios? El desierto es un tiempo o un estado, una condición en la cual el creyente, aquella persona que conoce la palabra de Dios, tiene que tomar decisiones. Representa una etapa donde el cristiano va a tener que tomar decisiones. Se encuentra frente a una situación y la situación es apremiante y lo obliga a la persona a tomar decisiones. Empuja, ya sea la desesperación, el querer salir del problema, el querer buscar una salida, empuja el desierto a la persona a tomar una decisión. Y según cual sea la decisión que tome, va a entrar en acción ciertas leyes espirituales concernientes a Dios y a su palabra. Cada decisión que nosotros tomemos no queda librada al azar, va a traer consecuencias. Por eso me habla la palabra de Dios de estar plantado en las promesas de Dios o estar en nada. O estar plantado en el mundo, o estar plantado en los planes de este siglo, o estar plantado en los discursos de momento que ofrecen salidas. ¿En dónde estamos plantados hoy? Esa tendría que ser la pregunta de muchos de nosotros hoy, porque según donde estemos plantados vamos a tomar decisiones. Según donde estemos plantados van a ser nuestras convicciones. ¿Qué decisión y cuál decisión? ¿Cuál decisión? ¿Poner nuestra confianza en el Señor o poner nuestra confianza en los príncipes de este mundo? En brazos de carne, dice la palabra de Dios. Y hay muchos príncipes de este mundo, muchos que ofrecen sus discursos, muchos que ofrecen ciertas oportunidades, posibilidades, facilidades. Y nosotros ahí, como queriendo no contaminarnos, tratando de ser Daniel, de tomar el ejemplo de Daniel, quien no se contaminó, estando en Babilonia, viviendo en Babilonia, que fue un hombre que no se contaminó
con lo que tenía alrededor, con el sistema imperante de ese momento, en ese contexto. Se mantuvo fiel a Dios. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando viene la crisis? ¿Qué hacemos cuando viene el problema? ¿Estamos plantados, cimentados en la palabra de Dios? En medio del desierto, ¿qué hacemos en medio de la crisis? Son pocas las veces que nos manejamos con piedad, son pocas las veces que nos manejamos con prudencia, muy pocas son las veces. Nuestra primera reacción, ¿cuál es? Buscar consejo en Egipto, buscar consejo de este mundo caído, dar manotazos a ver si me puede ayudar tal ideología, tal pensamiento, tal opinión. Eso es lo que hacemos en medio de una crisis, actuar desesperadamente. La desesperación nos empuja a tomar una decisión, porque queremos salir del problema. Aún conociendo la palabra, ponemos nuestra confianza en la sabiduría de este mundo que sabemos que es terrenal y diabólica. Aún sabiendo eso, como queremos salir de la crisis, ponemos nuestra confianza y nos abrazamos a lo que no son las promesas de Dios. Confiamos en brazos de carne y no confiamos en la bendita y eterna palabra de Dios. Santiago 3:15, que dice acerca de lo que es la sabiduría que ofrece este mundo, porque la sabiduría que no desciende de lo alto es terrenal, natural y diabólica. Es natural, no es espiritual. No tiene nada que ver con el reino de Dios. Nosotros estamos bajo el gobierno del reino de Dios. No tiene nada que ver con las cosas que descienden de lo alto. Tiene que ver con la manipulación, con la persuasión natural, humana, diabólica, animal, terrenal. ¿Y qué tenemos que entender entonces? Que la sabiduría terrenal es una especie como de aliciente. Una especie de aliciente, un estímulo, un incentivo pasajero que aparentemente parece darnos cierto alivio a esa ansiedad desesperante que tenemos por un momento y nos empuja a tomar decisiones sin Dios, sin el aval de Dios. Nos envuelven con palabras, con tecnicismo, con palabras tan persuasivas, porque suenan a nuestro oído como lógicas y razonables, y si no estamos parados en las promesas de Dios, las vamos a tomar como válidas. Y ahí viene el problema, ahí viene el conflicto. Cuando dejamos que esa sabiduría que es terrenal, diabólica, nos envuelva y nos aleje de los planes de Dios para nuestra vida. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de los que buscan consejo de Egipto, acerca de los que buscan consejo de este mundo? Isaías capítulo 30, versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios: ¡qué mal les va a ir a ustedes, israelitas rebeldes! Hacen planes sin tomarme en cuenta y pecan una y otra vez. Piden ayuda a Egipto, pero sin consultarme. Buscan refugio bajo su poder. Pero ese rey no podrá protegerlos. Egipto no les dará refugio. Egipto no les dará refugio. Egipto figura de este mundo caído. Isaías capítulo 30, versículo 5, pero van a quedar avergonzados, porque esa gente inútil, en vez de ayudarlos, les causará muchas desgracias. Poner la confianza en este mundo es acarrearnos el mal. Por eso en estos tiempos imperantes de crisis, nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor. Es tiempo de escuchar mensajes de Dios ahora más que nunca, hoy más que ayer. Es tiempo de que el pueblo de Dios se levante a escuchar la palabra de Dios. Es importante que en este tiempo el pueblo de Dios tenga discernimiento y haga uso de ese discernimiento que viene de lo alto. Ahora es el tiempo que los verdaderos
adoradores adorarán en espíritu y verdad. Este es el tiempo, eso es lo que el Señor está buscando ahora. Son tiempos cruciales y las decisiones que nosotros tomemos van a acarrear consecuencias. Por eso es importante el discernimiento, ser lleno del Espíritu Santo. Nadie saca, a decir verdad, nadie saca fruto, nadie saca provecho. Podrá ser por un tiempo, por un mes, pero después viene la caída. Por poner mi confianza en donde Dios jamás me mandó que ponga mi confianza. Vamos a leer en donde uno tiene que poner la confianza. Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios. En lo único que uno tiene que poner su confianza, sean los tiempos que sean. Primera de Corintios capítulo 2, del 1 al 13. Y dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo único que a nosotros nos tiene que interesar es lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Ponemos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras decisiones en la mano del Señor. Lo que va a acontecer con este país también se lo ponemos en sus manos. Haz, Señor, como te parece. Todo está en tus manos. Yo me voy a mantener firme. La desesperación no va a tocar mi morada. Plaga ni nada, ni mortandad tocará tu morada. ¿Por qué? Esa es la promesa, porque nosotros somos hijos comprados a precio de sangre. No tenemos que temer, porque no nos ha sido dado espíritu de cobardía. Así se puede venir todo el mundo abajo. Nosotros tenemos que estar cimentados y plantados en la palabra de Dios. Si hay un mensaje en este día viernes, es que uno tiene que estar plantado. ¿Dónde estamos plantados? ¿Dónde estás plantado vos? ¿Dónde estoy plantado yo? Ese es el mensaje central. ¿Dónde estamos plantados? Porque donde estemos plantados es lo que nos va a mantener, nos va a ayudar a permanecer en el camino de Dios, permanecer en la palabra. No nos va a mover nada, ni la opinión de uno, ni la opinión de otro, ni la opinión de los expertos en la televisión en sus temas, nada. Estamos interiorizados en lo que está pasando, pero no dejamos que eso nos tambalee, porque estamos plantados en Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos plantados y cimentados en Cristo, no nos puede correr nadie de ahí. Estamos plantados en un propósito, en el plan del Dios que tiene planes de bien. ¿Para quién tiene planes de bien el Señor? Para los hijos, aquellos que creen en Él y depositan su confianza, no solamente credulidad en Él, depositan su confianza en el Señor. No lo va, confianza es que no te va a sacar nadie de ahí, ni por más que se venga lo que se venga. Yo sigo confiando, plantado en las promesas de Dios.
también están aquellos, y no está de más decirlo, aquellos que ponen su fe en la humanidad de las personas. Aquellas personas que depositan su confianza en el hombre. A mí me oró tal hermano y me decepcionó, no pasó nada. A mí me ministró tal hermano y no pasó nada en mi vida. Pero en primer lugar, ¿por qué no pasó nada? Porque no depositaste tu fe en la persona de Jesucristo, sino en la persona que te ministró. La persona que te ministró, la persona que oró por vos, no fue a la cruz por vos. La persona que fue a la cruz es Jesucristo. Vos tenés que poner tu confianza en Él. Y esperar. ¿Qué significa esperar en Dios cuando oramos y esperamos en Él? Que Él está preparando la bendición. Él está preparando lo que nos va a entregar. Porque no nos va a entregar cualquier cosa. Nos va a entregar algo de excelencia mientras nosotros esperemos con paciencia. Pero cuando uno dice, me oró tal persona y no pasó nada, me decepcionó, o me fui a tal iglesia y me decepcionó, ya no me congrego más en ningún lado, en este caso, bueno, en el último caso puso su confianza en una institución, en una organización, nunca en Cristo. Por eso hay mucha gente que deja de congregarse porque puso su fe, su confianza en la organización, y el que dice que oró y le decepcionó, puso en la persona. ¿Y cuándo es que puso su confianza en el Señor? ¿Por qué no va más a una congregación? Porque su confianza siempre estuvo puesta en brazos de carne, en instituciones, en personas, y nunca estuvo. Por eso es que las bendiciones de Dios son retenidas en muchas vidas. ¿Está tu fe puesta en el Señor verdaderamente o tenés la muletilla del me decepcionaron, me decepcioné, ya no voy más, creo a mi manera? ¿Está esa muletilla en tu vida? Por eso no podés crecer en la fe. No se puede crecer en la fe si nosotros seguimos depositando nuestra confianza en las personas, en las organizaciones, en las instituciones. Nunca va a haber un crecimiento, va a haber un estancamiento. Por más emprendedora que sea la persona, siempre va a estar la sombra del estancamiento. ¿Por qué? Porque nuestra confianza tiene que ser en el Señor Jesucristo, tiene que estar plantada en el Señor Jesucristo. Las personas son propensas a fallar, solo son instrumentos, son humanos. Oren, al contrario, para que se levanten más personas que puedan hablar de Cristo, pero nosotros tenemos que confiar en el autor y consumador de la fe. Mientras tanto no sea así, nunca vamos a crecer en la gracia. Por eso hoy ahora poné tu fe en Él, no en el hombre, que son instrumentos propensos a fallar. Pero si yo tengo fe, pero la pregunta es ¿fe en qué? Si vos decís tener fe, ¿fe en qué? Una cosa es la fe genuina y otra cosa es la fe fingida. Aparentemente tengo una fe, pero resulta que esa fe no es una fe verdadera. Segunda de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Le dijo Pablo a Timoteo, trae a memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, trae a memoria la fe verdadera. En todos el Señor depositó la fe verdadera. O sea que hay una fe que es mental, una fe que es fingida, una fe que está en el plano de las emociones, una fe que está en el plano de los sentimientos. Y esa fe es peligrosa porque no tiene fundamentos sólidos. No tiene fundamentos sólidos. Entonces la persona, cuando viene la crisis, al no tener fundamentos sólidos, se baja. Se baja del propósito de Dios, se baja por su propia cuenta, por su propia prudencia, porque se ofendió, porque no obtuvo lo que quería. Y sabemos después los testimonios de gente que dejaron su llamado. Porque era una fe que estaba en el plano emocional, en el plano de lo sentimental. Por arriba, sus cimientos eran las emociones, los sentimientos, sus convicciones no tenían fundamento. Entonces la persona de buenas a primeras ya no la vemos más. Pero hay otra fe. La fe verdadera que está en el plano de lo espiritual. No se pueden tomar decisiones precipitadamente por las emociones. La fe tiene que estar en el plano de lo espiritual.
¿Para qué? Para permanecer, para estar plantados en donde el Señor nos quiere ver. Por eso muchos toman decisiones precipitadamente y después vienen consecuencias. Y si oran y no pasa nada, dejan de creer. No están en el tiempo de espera esperando a ver la excelencia que Dios les va a entregar. Está en el plano emocional, sentimental, no lo tengo, no veo la bendición, entonces bueno, ya está. Esto del evangelio no funcionó para mí, mejor me dedico a otra cosa, mejor busco por otros lares. Y así vamos y consultamos con Egipto, a ver, capaz que mi problema se va a solucionar por este lado. Entonces la fe nunca estuvo en el plano espiritual, sino en el plano emocional. Por eso la persona nunca creció en la palabra, nunca creció en la gracia, nunca creció en nada. Solo estaba ocupando un lugar, dando vueltas, esperando obtener lo que quiere y nunca buscando crecer. Volviendo al pasaje de Jeremías que vemos, que la persona que confía en el hombre y no en el Señor Jesucristo, no recibirá la lluvia de bendición, no verá la bendición en su vida. La bendición va a ser retenida, no va a ver la bendición en su vida, será retenido por depositar su confianza en brazos de carne, por hacer de la carne su brazo de confianza. O sea, será incapaz de aprovechar la misericordia de Dios. Va a ver pasar la bendición y no la va a aprovechar. No va a aprovechar de la misericordia que tiene a su alcance. Va a estar ciego, incapaz, privado de la bendición de Dios en su vida. Porque está siendo retenido. ¿Por qué? Porque puso su confianza en la carne. ¿Y por qué dice esto la palabra de Dios? Porque el que deja de confiar en Dios, según la Biblia, es una persona llena de maldad. La palabra de Dios dice que la persona que dejó de confiar en Dios, que se volvió incrédula o que duda, es una persona llena de maldad. Necesita la persona con dobleces. ¿Qué necesita la persona? Arrepentirse. Hebreos 3, 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hay muchos corazones que están endurecidos. Hay muchos corazones endurecidos. Acá dice que el pecado ha endurecido. Después está la maldad que endurece el corazón. Son corazones que necesitan arrepentimiento, porque es un corazón malo. Ha dejado de confiar en quien lo creó. Ha dejado de confiar en el diseño original. Confía más en la palabra del médico. Confía más en la palabra del médico. Hace poco estuve con una hermana que dice, bueno, me dieron tal diagnóstico, hasta acá llegué. Pero escúchame, ¿hace cuántos años que estás con la palabra de Dios? Vos estás creyendo en brazo de carne y vos tenés un Dios que dice que te puede sanar, que es el Dios sanador. Estás confiando más en la palabra de una persona, la sabiduría de este mundo, en vez de confiar en la palabra de Dios, que es palabra fiel y verdadera, que pueden pasar los siglos, las eras, todo, y la palabra va a permanecer. Me estás diciendo que vos misma, que hasta acá llegaste y no hubo respuesta. ¿Por qué? Porque su corazón se ha endurecido. La incredulidad endureció su corazón. ¿Para qué? Para escuchar al sistema de este mundo. Eso es lo que hace cuando nosotros no depositamos nuestra confianza en el Señor. Lo que pasa es que la crisis nos ciega y no nos hace disfrutar de la misericordia de Dios que se renuevan cada día. Eso quiere el enemigo. Quiere cegarnos para que no podamos ver la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué dice la palabra Jeremías 17 del hombre que confía en el Señor? Es como un árbol plantado. ¿Y plantado en qué? Plantado en Cristo. Plantado en Cristo.
No en la crisis, no en el problema, no en las circunstancias, plantado y cimentado en Cristo. Dice que el que confía en el Señor siempre será como árbol plantado alrededor de corrientes de agua. Siempre va a tener el favor del recurso de Dios en su vida, inagotable. La disposición de la bendición de Dios siempre a su lado. No verá cuando viene la crisis, no le va a perturbar la crisis al que está confiando en el Señor y siempre con los recursos de Dios a su favor y no permitiendo que la situación lo perturbe y lo mueva de donde Dios lo puso. Cuando una persona está plantada verdaderamente en Cristo, nada lo puede desarraigar de lo que Dios quiere hacer en su vida. Todos nosotros fuimos llamados y un llamamiento supremo. Todos nosotros, hasta el más pequeño. Por eso no es tiempo de bajar los brazos, es tiempo de creer en nuestro Dios. Es tiempo de buscar su rostro, es tiempo de mantenernos firmes, a pesar de la circunstancia que estamos viviendo.